Bienvenidos una vez más a las reseñas Andador RD. Yo soy Carlos Neri y me leí otro libro. En esta ocasión les traigo este libro, a ver, se los pongo aquí, de Ernst Haffner, llamado Hermanos de Sangre. Por ahí se verá bien. Este libro fue publicado en Alemania en el periodo entre guerras en 1932. Del autor se sabe muy poco, que era trabajador social y periodista, quien publicó en 1932 esta novela, que es una suerte de testimonial. Eventualmente se pierde rastro de este escritor. Se sabe que este libro formó parte de las quemas de libros que llevó a cabo el régimen de Hitler cuando subió al poder en Alemania por ahí de 1933. La novela estuvo prácticamente perdida durante 60 años. Muy pocas copias, casi no se supo nada del autor. Prácticamente no hay ni un solo rastro de este autor después de 1933. ¿De qué trata Hermanos de Sangre? Pues como dice el subtítulo de la misma, es una novela berlinesa, es una especie de testimonial del periodo entre guerras en Alemania. Nos platica una suerte de pequeños relatos que van ligando a una banda de chicos que viven en la calle, muchos adolescentes entre 16 y 18 años aproximadamente, que están prácticamente mendigando, viviendo en la miseria, sin trabajo, sin posibilidad de tener una casa, un techo. En estos años, cuando un adolescente no estaba con sus padres, no estaba en la escuela, inmediatamente lo mandaban a una correccional, a una especie de centro de detención para adolescentes, donde deberían permanecer hasta los 21 años. Después de los 21 años tenía que haber un registro y ya con una especie de cédula de identidad podrían conseguir las cosas más básicas como rentar un piso, conseguir un trabajo, etc. Pero como estos chicos vivían en la calle, ya se habían escapado algunos de sus casas, algunos de la misma correccional, pues simplemente están mendigando, buscando comer, a veces mendrugos de pan, a veces pan duro, a veces no, a veces, bueno, como podrán imaginarse, en Alemania alrededor de 1930 la situación económica era bastante crítica. De hecho, pues después de la Primera Guerra Mundial, Alemania había quedado muy golpeada. Entonces hay un gran periodo en el cual la gente hay un gran porcentaje de población que está desempleada. Esta novela nos está narrando ese espacio. Los Hermanos de Sangre son estos grupos de niños que andan ahí deambulando, son estos jóvenes que están ahí deambulando, y por medio de esta novela estamos conociendo alrededor de 7 u 8 personajes. Ya ahí vamos viendo los clásicos líderes, que son como los que van dirigiendo a los chicos, que van procurando a veces el techo para algunos, los que se van uniendo y son un poquito más aventados, los que simplemente se dejan llevar, digamos, por toda la corriente, y al pertenecer a un grupo pues es más fácil sobrevivir en invierno, que hay que buscarse y procurarse techo, etc. Esta novela nos va relatando el día a día de estas personas, nos va diciendo primero tal vez cómo consiguen comida, cómo a veces hay que vender sus abrigos, después hay que procurarse otros, cómo en algunos lugares, algunas especies de albergues o techos, podían pagar por unos cuantos céntimos donde poder pernoctar, o a veces tenían que compartir entre muchos un espacio, porque si los veían en la calle pues se los iban a llevar a esta especie de tutelar, esta correccional. Así que están prácticamente deambulando, nos van mostrando qué tan complicado es, por cómo llegan a cometer muchos actos tristes. Habla de prostitución, habla de mendigar, habla de hambre. En general todo el tiempo están deambulando por la calle y pensando y tramando cómo conseguir unos cuantos centavos para poder comer y para poder conseguir un techo cada noche. Viven al día al extremo. Eventualmente nos va presentando historias tanto de este grupo de los Hermanos de Sangre como de otras personas que están alrededor, que en algún momento llegan a interactuar con ellos. Ahí conocemos la historia de Will, de Ludwig, que son un par de chicos que se escapan de la correccional. Uno llega con los Hermanos de Sangre y el otro eventualmente termina reuniéndose con ellos. Esta novela es muy cruda, pero muy dinámica. Los capítulos son cortos. Tiene esta estructura en la cual el título de cada capítulo te va desarrollando, te va diciendo qué es lo que va a acontecer en cada uno de los capítulos.
Al principio es un poco caótica, tan caótica como la vida de estos chicos, tan caótica como la vida de un mendigo. Entonces al principio puede ser un poco complicado empezar a leerla porque te pierdas un poco, no sabes realmente qué está pasando porque los capítulos son súper ágiles, de pronto no sabes si te está contando las cosas de manera cronológica o solamente son retazos de anécdotas. El trabajo del servicio social que realiza el escritor antes de 1932 me hace suponer que le ayudó a recopilar toda esta serie de historias en las cuales conoció el mundo de estos chicos. Entonces nos dice muchas cosas muy interesantes porque nos dice, por ejemplo, cómo hacen para cubrirse, cómo hacen para viajar. En algún momento nos platican y nos cuentan cómo algunos vagabundos o los mismos chicos tienen que viajar de una ciudad a otra utilizando trenes y se tienen que meter entre las ruedas por abajo y amarrarse y cubrirse, cómo tienen que cubrirse por las piedras, por el ruido o no sé, un sinfín de trucos cómo hacer dinero en una situación extrema de crisis. Obviamente, al ser una situación extrema de crisis, se va a hablar de amistad, de traición a veces justificada, digamos, a veces alguien nace y no significa que sea malo per se, simplemente la situación en la que vive es tan desesperada que no puede hacer otra cosa más que delatar o cosas así. Hay muchos códigos que sabemos que existen dentro de situaciones de crisis, por ejemplo, ser un chivato o ir a contarle a la policía que alguien está haciendo algo o que sabemos que está siendo buscado por la policía, decirle que está en tal o cual lugar. Eso, como siempre, es como muy penado entre ellos, pero en general sabes que si alguien lo hace, pues tiene una razón de peso. Se manejan una serie de códigos que tal vez ahora ya no son tan reconocibles, digamos, con la gente que podrías encontrar en la calle ahora mismo. Ahora es una situación muy diferente, por lo cual esta novela tiene que ver con cosas más orgánicas, principalmente con la amistad, con la confianza, con la protección de grupo, con el miedo, con la necesidad de libertad, con el hambre pegada a la tripa, digamos. Es una novela en ese sentido muy cruda, pero es muy ágil y es una novela que recomiendo mucho. Es Hermanos de Sangre, aquí se las pongo de nuevo, de Ernst Havner. Hay algunas versiones por ahí en español, esta creo que la conseguí alrededor de 200 pesos, no es muy cara. No se confunda con la película de Band of Brothers, que hay unas películas de la Segunda Guerra Mundial, no se confunda con esas películas que son de otro tema. Bueno, la calificación que yo le voy a dar a esta novela va a ser de 4 sobre 5, porque es una novela bastante ágil que nos muestra un mundo que a veces cuando pensamos en Alemania, pensamos como que todo está bien, que todo está correcto, pero nos muestra un mundo que pocas veces hemos visto, sobre todo de Alemania. Puede ser un poquito más real el retrato, o más cercano el retrato de la miseria, de la pobreza, del hambre, pero en general la manera como viven y cómo tienen que ser ágiles para sobrevivir es algo que se agradece, además de este atesoramiento de amistad, de confianza. Eso le da como mucha valía a este libro. En fin, esto ha sido la reseña de Andador RD. Yo soy Carlos Neri. Les recuerdo que aquí abajo les vamos a dejar todos los datos de contacto. No se les olvide comentar, suscribirse, darle like, la campanita, compartir, en fin, todas esas cosas que les piden en esta red social.